En un rincón antiguo del mundo, en la tierra de Uz, vivía Job, un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Rico en bienes y bendecido con una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, poseía rebaños innumerables y era considerado el más próspero de todo el Oriente. Sus días transcurrían entre la prosperidad y la devoción. Incluso después de las celebraciones familiares, ofrecía sacrificios para purificar a sus hijos, temiendo que hubieran pecado en secreto. Pero en los cielos, una conversación cambiaría el curso de su vida. Dios, orgulloso de la rectitud de Job, lo señaló ante Satanás como ejemplo de integridad. Sin embargo, el adversario insinuó que la fe de Job no era pura, sino el resultado de la abundante protección y bendiciones que Dios le había concedido. ¿No es acaso fiel porque todo le va bien?, cuestionó Satanás. Así comenzó un desafío celestial: poner a prueba la fe de un hombre intachable para desentrañar el misterio eterno de por qué la adversidad alcanza incluso a los más justos. En el cielo, un nuevo diálogo se desarrolla entre Dios y Satanás. El adversario insiste en que si Job pierde todo lo que posee y sufre en carne propia, renunciará a su fe y maldecirá a Dios. El Señor, confiado en la integridad de su siervo, permite a Satanás destruir sus bienes y su familia, pero le prohíbe tocar su vida. En un solo día, la desgracia golpea con fuerza. Un mensajero llega con la noticia de que saqueadores han robado el ganado y matado a los sirvientes. Otro anuncia que fuego del cielo consumió a más rebaños y hombres. Un tercero relata un ataque de caldeos que arrasó con lo que quedaba. Y un cuarto, con la voz quebrada, le dice que un viento huracanado derrumbó la casa donde sus hijos festejaban, dejándolos sin vida. Job, roto por el dolor, rasga sus vestiduras, se rapa la cabeza y se postra en adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de la tragedia, no culpa a Dios, pero Satanás no se detiene. En una segunda audiencia celestial, recibe permiso para herir el cuerpo de Job con llagas dolorosas. Incluso su esposa lo insta a maldecir a Dios y rendirse, pero Job resiste, aferrado a su fe. Así, la batalla invisible entre el cielo y la tierra sigue su curso, recordando que lo que sucede en el mundo visible es muchas veces el eco de conflictos en el ámbito celestial. 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para acompañar a Job en su dolor. Durante 7 días y noches se sientan junto a él en silencio, respetando la magnitud de su sufrimiento. Al 7º día, Job rompe el silencio maldiciendo el día de su nacimiento y deseando no haber visto jamás la luz. Para él, la vida solo prolonga la agonía. Sus amigos, lejos de consolarlo, sugieren que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto. Elifaz afirma que Job, quien antes consolaba a otros, ahora debe reconocer que su dolor es fruto de su propia culpa y le aconseja buscar el favor de Dios. Bildad y Zofar van más lejos. El primero insinúa que sus hijos murieron por sus propias acciones. El segundo asegura que, si Job hubiera recibido todo lo que merece, su castigo sería aún peor. Job responde con indignación, llamándolos médicos inútiles y acusándolos de disfrazar sus palabras de ayuda con mentiras. No se considera inferior a ellos y desea presentar su caso directamente ante Dios, aunque admite que las razones divinas son incomprensibles para el ser humano. Lamenta que Dios juzgue según las acciones cuando podría perdonar, y reconoce que no tiene argumentos suficientes para defenderse ante él. En medio de su desesperación, Job expresa una profunda esperanza. Cree en la existencia de un testigo, un redentor en el cielo que defenderá su integridad. Sé que mi redentor vive, declara, convencido de que al final se alzará sobre la tierra. Sin embargo, su dolor físico y emocional se intensifica, y no entiende por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren. Busca a Dios para confrontarlo, pero no logra hallarlo, y concluye que la verdadera sabiduría está oculta, aunque decide seguir temiendo a Dios y apartándose del mal. Finalmente, tras un largo silencio, Dios interviene y comienza la primera ronda de diálogo divino. Después de pedir 36 veces hablar con Dios, Job finalmente recibe respuesta. En ambas ocasiones, la voz divina irrumpe en medio de una tormenta. Con un tono lleno de majestuosidad y cierto humor, Dios le recuerda a Job que Él es el creador y sustentador de todo. Le pregunta si acaso puede igualar su obra, y le señala lo impropio de exigir explicaciones al Todopoderoso. Job, abrumado, reconoce su pequeñez. Me tapo la boca. He hablado.
pero no responderé más. En la segunda intervención, Dios deja de hablar de la creación en general y se centra en dos criaturas asombrosas, el Behemoth y el Leviatán. Con ironía, plantea si acaso estas bestias poseen las respuestas a los grandes misterios de la vida. El mensaje es claro. Job no comprende plenamente ni el mundo natural ni el moral, y por lo tanto no está en posición de debatir con Dios. Ante esto, Job confiesa que sus cuestionamientos fueron inadecuados, se humilla y se arrepiente en polvo y ceniza. Aunque el encuentro lo deja humillado, también lo restaura espiritualmente. Su relación con Dios se renueva y su corazón halla paz. El clímax da paso a un epílogo en prosa. Dios reprende severamente a los tres amigos de Job por hablar falsamente y les ordena ofrecer sacrificios, con Job intercediendo por ellos. Luego, el Señor restituye todo lo perdido, dándole más riquezas que antes y nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Sin embargo, Dios nunca responde directamente a las preguntas de Job ni le revela la conversación que tuvo con Satanás. El mensaje implícito es que Job no necesitaba conocer lo que ocurría en el cielo para confiar en que Dios tenía sus razones. Aquí surge también una diferencia importante entre la lectura judía y la cristiana de esta historia, ambas coincidiendo en que la fe perseverante de Job es el núcleo del relato. En tiempos antiguos, el pueblo judío no veía la vida a la luz de la eternidad. Creían que la justicia de Dios debía manifestarse en esta vida, ya que tanto justos como injustos iban al mismo destino. El Sheol, un lugar de sombra y reposo donde las almas aguardaban sin distinción. En cambio, la visión cristiana formada a la luz de la obra de Cristo percibe el sufrimiento presente como algo pasajero, irrelevante en comparación con la gloria eterna que espera en el cielo. En el libro de Job, apenas hay destellos de una vida después de la muerte. Job llega a decir que verá a Dios tras morir, pero no lo convierte en un tema central, ni sabe cómo ocurrirá. La historia presenta dos tramas, una divina y otra terrenal. La trama celestial se abre con una escena en el cielo. Dios recibe a Satanás, un ángel que actúa como acusador, recorriendo la tierra para reportar los pecados humanos. Satanás, cínico, cree que nadie ama a Dios desinteresadamente, que la fe solo existe por las bendiciones recibidas. Dios señala a Job como ejemplo de amor puro, pero Satanás asegura que, si perdiera todo, maldeciría a su creador. Así comienza el drama divino, invisible para Job, pero conocido por el lector, lo que genera una tensión esencial. La prueba solo tiene sentido si el protagonista no sabe que está siendo examinado. La trama humana, en cambio, se centra en el largo debate entre Job y sus amigos. Para ellos, su sufrimiento es castigo por un pecado. Para Job, es una injusticia contra un hombre inocente. El lector, sabiendo la verdad, presencia un intercambio cargado de suspenso. El doble enfoque del relato recuerda que nunca vemos el panorama completo sobre el sufrimiento humano y que en medio de la miseria, defender la propia inocencia y encontrar un sentido puede ser el mayor desafío. La pregunta que atraviesa todo el relato de Job es tan humana como atemporal. ¿Puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro nos ofrece una respuesta, pero no a través de teorías simples, sino mostrando en carne viva el sufrimiento de su protagonista. El dolor de Job fue multidimensional. Físicamente, su cuerpo estaba cubierto de llagas, de pies a cabeza, agotado y en un dolor insoportable que lo obligaba a sentarse sobre un montón de ceniza en las afueras de la ciudad. Socialmente, su aspecto y sus desgracias lo convirtieron en un marginado. La gente lo evitaba, cruzaba la calle para no saludarlo, e incluso los jóvenes se burlaban de él. Mentalmente, lo consumía la incertidumbre de no saber por qué ocurría todo aquello, ya que no encontraba en su vida motivo alguno que justificara semejante castigo. Espiritualmente, la herida era más profunda. Se sentía abandonado por Dios, y ese sentimiento, más que las llagas, era el dolor más insoportable. Job clamaba sin descanso, pidiendo a Dios que lo escuchara, que le explicara, que al menos le permitiera discutir su caso. Pero cuando finalmente Dios le respondió, no fue con la explicación que esperaba. Así como Dios permitió que Satanás provocara el sufrimiento de Job, también permitió que Jesús enfrentara la cruz. En el momento más oscuro, el mismo Hijo de Dios exclamó: «Dios mío, ¿por qué?», sin recibir una explicación clara. Incluso él, en medio del dolor, pareció perder de vista el propósito de su sufrimiento.
Para el cristiano, la historia de Job está marcada por una esperanza que trasciende la muerte, la certeza de que la vida no termina aquí. Los problemas del sufrimiento no necesitan resolverse en esta vida, porque habrá una respuesta final en la eternidad. La versión griega del libro de Job incluso añade un versículo donde se afirma que Job será resucitado junto con aquellos que el Señor resucite. Esa esperanza apunta a una vindicación final. Jesús volverá para juzgar a vivos y muertos, y la justicia de Dios se aplicará a toda la humanidad. Todo lo que Job anheló que su inocencia fuera reconocida y su honor restaurado, se cumplirá en ese juicio público y definitivo. El viaje de Job, con su mezcla de dolor, duda, perseverancia y fe, sigue siendo un espejo de nuestras propias batallas. Sus lecciones sobre resiliencia y confianza en la justicia divina siguen vivas y urgentes. Y aunque su historia cierra con restauración, el mensaje nos invita a seguir explorando, porque cada capítulo de la vida, como cada historia que contamos, es una oportunidad para desvelar misterios, encontrar esperanza y transformar nuestra manera de ver el mundo. Al cerrar este capítulo contigo, quiero invitarte a seguir caminando juntos. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte este mensaje para que más personas puedan recibirlo. Sé que, aunque terminamos este momento, quizás todavía tengas preguntas rondando en tu corazón. ¿Cómo enfrentar los desafíos de la vida espiritual? ¿Cómo abrir esa puerta hacia la abundancia y las bendiciones que Dios tiene para ti? Por eso quiero entregarte una llave poderosa: la prosperidad con Dios. No es solo un libro, es el resultado de años de investigación, experiencias y revelaciones profundas. Es un mapa al tesoro diseñado para ayudarte a romper las barreras que detienen tu crecimiento espiritual y financiero, y a vivir alineado con las promesas de abundancia que te pertenecen. Imagina la paz y la seguridad de caminar con la certeza de que estás en el camino correcto, junto a muchos que ya están viviendo bajo la luz de la fe y el conocimiento. La prosperidad con Dios no es un sueño lejano, es una promesa lista para cumplirse. Y ese cambio que tanto anhelas puede comenzar hoy.